Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación. Y la verdad es que también agradecerle a todas y todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales, ya sean mis redes personales o por supuesto las redes de aquí del Senado de la República, esta casa de la oposición. El gobierno federal se ha entregado al crimen organizado y es cada día más evidente. Las últimas semanas el pueblo de México ha sufrido una violencia terrible. Desde la máxima tribuna de este Senado de la República, un legislador de Morena afirmó que existe un pacto entre las bandas delincuenciales y la gobernadora de Baja California. Esta situación, de ser cierta, es preocupante e ilegal. Pero ante tales hechos constitutivos de delitos, ¿qué fue lo que hizo el presidente de la República? Increíblemente, respaldar a la gobernadora. No fue para ordenar que se investigaran los actos de violencia. No hizo nada para diseñar una estrategia de seguridad que le devuelva la paz al pueblo de México. No fue a visitar a la población que vive aterrada. No. El presidente de la República fue a Baja California para decirle a la gobernadora: no está sola. Según el presidente López Obrador, se está trabajando en una estrategia, y voy a citarlo, abro comillas, para que haya ingresos en las familias, que sean salarios justos y que nadie se quede sin trabajo y sin oportunidades. Pero la realidad que vive en este país es claramente, pues desafortunadamente, otra. La realidad en la que los mexicanos están padeciendo este gobierno está totalmente alejada de esa frase del presidente. Los ingresos en los hogares mexicanos se han reducido, y con la tasa de inflación que estamos viviendo, por cierto, la más alta en los últimos 20 años, cada día alcanza para menos. ¿Cómo puede hablar de salarios justos y de oportunidades de trabajo cuando las decisiones arbitrarias del gobierno federal ahuyentan las inversiones? Cuando el crimen organizado quema comercios y, bueno, se amedrenta a la población y tienen que cerrar sus negocios. Es terrible que una fuente de ingresos familiar se tenga que cerrar por la violencia, por las amenazas del crimen organizado. Todo esto mientras el presidente defiende a los criminales. ¿Cómo el presidente habla de atender a los jóvenes para que tengan la oportunidad de estudiar, cuando más de 500,000 de estudiantes abandonaron sus estudios debido a la violencia y a la falta de dinero en su casa? Es claro que el gobierno federal no tiene una estrategia de seguridad, y es claro que el presidente de la República no quiere tenerla, porque prefiere mentir que solucionar los problemas. ¿De qué sirve que se reúna todos los días este gabinete de seguridad a las 6 de la mañana si la violencia está desbordada en nuestro país? En lo que llevamos de este gobierno, pues 30,000 personas han sido asesinadas solamente en este año, y más de 80 personas mueren cada día porque alguien se sintió con el poder, lastimosamente, de quitarles hasta la vida. 25 personas desaparecen diario. Hoy existe un pacto de impunidad entre Morena y el crimen organizado. Si alguna vez el gobierno federal quiso combatir al crimen, hoy ha claudicado ante los caprichos de los delincuentes. Por eso desde aquí le decimos al presidente de la República: ya basta, basta de respaldar la ineficiencia y la corrupción de los servidores públicos, ya basta de respaldar a estos gobiernos ineficientes, basta de mentirle al pueblo de México. No necesitamos que vaya a respaldar a una gobernadora, necesitamos que haya paz en nuestro país. Quiero agradecer también al presidente porque hoy le dio una difusión extraordinaria a mi intervención en la tribuna. Precisamente
en donde señalé la colusión entre el gobierno de Morena y el crimen organizado. Me da mucho gusto que en Palacio Nacional escuchen estas críticas y las difundan. Ojalá las tomaran en cuenta. Hoy les vamos a mandar este video de la contramañanera por si quieren retomar algo para la mañanera de mañana. Cierro diciendo, en el Estado de México hay una exigencia ciudadana para que en el momento legal oportuno los partidos perfilen buenas propuestas. Y hoy Morena le ha encargado el liderazgo de su partido a una exalcaldesa que se robó el dinero de sus empleados. Por otro lado, el PAN ha mandatado a Enrique Vargas a encabezar los esfuerzos en el Estado. Las propuestas son claras. Un panista que siendo alcalde lideraba como uno de los mejores gobiernos a nivel nacional y por otro lado, el rostro de la impunidad y la ilegalidad en Morena. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Empezamos con Félix Muñiz, quien nos manda varias preguntas. La primera, bueno, hay varias preguntas sobre el tema de Jesús Murillo, se las hago todas juntas si le parece bien. La primera de Gerardo Segura dice, ¿qué opina del circo de López Obrador y el gobierno federal en relación a la detención de Jesús Murillo? Pues nada se dice de los asesinos responsables de la masacre de los estudiantes en Iguala. ¿No es inmoral que haya más motivaciones políticas que legales en esa detención? También nos dice, permítame, también sobre el mismo tema, nos dice Magali Juárez, con la detención de Murillo Karam, ¿se observa una verdadera intención de aclarar el caso de Ayotzinapa o es otra vez el uso político electoral de la justicia? Dice ¿Cuántos años son? Que él no tiene nada que ver con la verdad histórica. ¿Tendría que ser llamado a declarar? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es evidente que el presidente de la República, Morena, y muchos de la 4T han lucrado durante 8 años con el dolor de 43 familias. Es claro que hoy no hay justicia para las familias de quienes, por cierto, llevan 8 años exigiendo no repetición, exigiendo tener a sus familiares con vida o tener sus cuerpos. Hoy nada de eso este gobierno, que dijo que les iba a dar justicia, les ha dado. Ustedes recordarán uno de sus compromisos, el compromiso 89, era clarísimo. Era obligado que este presidente de la República resolviera esa tragedia y les diera a los familiares justicia. No ha sido así. Pareciera que hoy está más preocupado, más obligado a hacer mensajes y a tomar definiciones en términos políticos, en términos demagógicos, en términos claramente que no dan una respuesta concreta. ¿Qué decía el compromiso 89? Palabras más, palabras menos, decía que se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y se conocería la verdad, se castigaría a los responsables. Claramente no ha sucedido, no hay autores materiales de los hechos. Hoy el gobierno federal nuevamente lo que genera es una cortina de humo, pero justicia a las familias no les está dando. Gracias, senadora. Seguimos con Gerardo Segura. Le pregunta también
¿No es inmoral que López Obrador se niegue a aplicar la ley y a que se haga justicia en el caso de Delfina Gómez, de la que dice Citlali Hernández que es cosa juzgada? Claramente el presidente de la República apapacha a los delincuentes de los cárteles y apapacha a quienes violan la ley en su gobierno. Y las dos más claras, digamos, definiciones que ha tenido el presidente de la República son justamente ir a apapachar a la señora que hace acuerdos con los narcotraficantes en Baja California y respaldar a la señora Delfina Gómez, que claramente todo México sabe, le quitó el dinero a sus empleados para dárselos a Morena. Esas dos señales del presidente López Obrador demuestran que lo suyo es de ilegalidad. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, el país sigue en llamas y López Obrador continúa negando la realidad. ¿Qué opina de esa postura enfermiza y cómplice de la criminalidad? ¿Y qué deben hacer ustedes ante esa postura que alienta y respalda a los criminales en lugar de frenarlos? Hoy, más que nunca, se necesita una oposición fuerte, un bloque opositor en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Estamos a unos días de iniciar el periodo ordinario de sesiones y México necesita una oposición valiente, decidida a defender a los mexicanos. Así es que yo espero que todos los grupos parlamentarios de oposición podamos regresar en este 1 de septiembre con una clara visión de defender y de seguir luchando por nuestro país. Por mucho que hablen y por mucho que agredan y lastimen a la oposición, claramente la oposición sigue junta, sigue unida, porque hoy es necesario defender a México de este populismo lacerante, de este populismo que genera pobreza, de este populismo que está ensangrentando a nuestro país con más de 124,000 asesinatos. Así es que para nosotros es necesario que este periodo de sesiones sea un periodo que permita poder transitar hacia acuerdos que beneficien a México. Pareciera que en Morena los únicos acuerdos que les gusta aprobar son los caprichos del presidente, pero aquí estaremos desde la oposición, desde el Partido Acción Nacional, defendiendo a México y a los mexicanos. Gracias, senadora. Finalmente, Gerardo Segura le pregunta, dice López Obrador que el Estado ha dejado de ser violador de la ley, pero él es el primero en el Estado que viola la Constitución y el Estado de Derecho, y el que dice no me vengan con que la ley es la ley. Gertz Manero, Bartlett, Laida Sansores, Santiago Nieto, Ana Gabriela Guevara, Mario Delgado, las corcholatas igualmente violan la ley ante el consentimiento de López Obrador y no dice nada. ¿Qué opina usted? Bueno, el ejemplo más claro de que al presidente no le gusta la ley y mucho menos le gusta la Constitución es la forma en la que se conduce todos los días desde Palacio Nacional. Hoy, por ejemplo, por un lado, pues dice que no debe haber juicios sumarios y que no debe haber, digamos, señalamientos contra nadie, y por el otro lado estigmatiza, violenta y sigue denostando. Me parece que el presidente de la República ya ha demostrado que no sabe ser estadista, que no sabe hacer gobierno. Sí sabe andar en campaña, eso seguro, lo ha hecho toda su vida, pero no sabe dar resultados a los mexicanos. Muchas gracias, senadora. Adrián Ojeda manda dos preguntas. La primera, ¿citará a la comisionada de Derechos Humanos, Rosario Piedra, para que aclare su postura de defender a los padres que no pagan pensión, como lo sugirió la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero? Bueno, primero que nada, me parece que es necesario reconocer la visión derecho humanista de la senadora Olga Sánchez Cordero. Me enteré por los medios de comunicación y por las redes sociales que solicitará y acompañará la presencia de la señora Piedra
en el Senado de la República. En la Comisión de Derechos Humanos estamos pues abiertos, por supuesto, primero a recibir esa solicitud de la senadora Sánchez Cordero, a quien, por cierto, felicito por su informe de actividades, y estaremos convocando a la Comisión de Derechos Humanos en la primera semana de septiembre para aprobar, entre otras cosas, el formato de la comparecencia de la señora Piedra. Es necesario que venga al Senado de la República porque hay muchas dudas sobre diversos temas de la CNDH. Gracias, senadora. También Adrián Ojeda le pregunta si considera que con el acto de ayer en Toluca por parte de su partido, cree que la Alianza Va por México sí postulará un candidato de Acción Nacional o será un candidato en común. Bueno, ayer quedó claro que se le ha encomendado, se le ha instruido, se le ha asignado al exalcalde Enrique Vargas este trabajo en el Estado de México. Me parece que es necesario para los mexiquenses que tengan la posibilidad en el momento procesal, digamos, ilegal, ya que esté pues, abierto la etapa electoral, pues que pueda tener distintas opciones. Yo espero que la alianza pueda fructificar los partidos políticos, los distintos partidos políticos, es más, incluso aquellos que apoyan a Morena, todos los partidos de oposición, pero sobre todo la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, todos nos podamos poner de acuerdo. Ojalá y haya una alianza en el Estado de México por el bien de los mexiquenses. Es necesario detener el populismo que lastima tanto a los gobiernos y ojalá y en el Estado de México, en el momento procesal, nos podamos todos sentar y poner de acuerdo. Gracias, senadora. Félix Muñiz manda también dos preguntas. La primera, sobre este acuerdo que anunció la Alianza Va por México para las candidaturas a gobernadores y presidencia. ¿Sería esta la forma de sacar a Morena de Palacio Nacional? Bueno, ustedes saben que para nosotros en los grupos parlamentarios, pero sobre todo en los partidos políticos, es necesario continuar unidos, continuar fuertes, continuar priorizando por encima de nuestras diferencias, por encima de incluso de cuestiones históricas. Hoy necesitamos priorizar una cosa y es detener la destrucción del populismo de Morena y de López Obrador. Ojalá y entre todos los partidos podamos encontrar el cómo sí presentar a las mejores mujeres y a los mejores hombres en las próximas elecciones y sobre todo en 2024, porque claramente esta destrucción que está haciendo López Obrador daña sin distingo de partido. Antes de asesinarte no te preguntan por qué partido votaste o a qué partido le vas. Antes de entrar a la pobreza o a la pobreza extrema, no te preguntan si votaste o no por tal candidato. Lo que es un hecho es que este gobierno está dañando a México y por eso es necesario detener esta destrucción. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz manda Magali Juárez, la segunda pregunta que nos mandaba es ¿cuáles son los temas prioritarios de la agenda legislativa del PAN para el próximo periodo? Muchas gracias, Magali. Como sabes, vamos a tener nuestra reunión plenaria y evidentemente daremos una conferencia de prensa y un mensaje a los medios de comunicación, estando todos los senadores y senadoras. Solamente hoy anticiparte para el PAN y para el grupo parlamentario es prioritaria la seguridad de los mexicanos. Lo que estamos viviendo hoy es muy lamentable y este gobierno necesita reconocer que su estrategia es una estrategia fallida. Nosotros hemos presentado diversos instrumentos parlamentarios y por supuesto que el próximo periodo de sesiones es una gran oportunidad para exigirle al gobierno federal que cambie la estrategia y que proteja a los mexicanos.
Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué le pareció la promoción que le hizo el presidente de la República hoy en la mañanera? Claramente tienen un desorden brutal en Palacio Nacional. Yo no me resta más que agradecerle porque además pasaron casi completo el discurso de la tribuna del Senado de la República. Ojalá y el presidente de la República se dé cuenta de sus errores. Ojalá y se dé cuenta de la exigencia del PAN y de la oposición desde la comisión permanente, porque lo que está haciendo el presidente de la República está dañando al pueblo de México. Escuchó una gran parte del discurso y en el discurso lo que yo reclamaba era este abuso del poder, esta generación lastimosa de pobreza por el gobierno y estos privilegios que tienen en Palacio Nacional. Ojalá y el presidente de la República no lo tome como un discurso de la oposición. Ojalá y el presidente de la República entienda que esa es la visión de millones de mexicanos que están cansados de su mal gobierno. No me resta más que agradecerles, por supuesto, por esos muchos minutos hoy en la mañanera. Senadora, no tengo más preguntas registradas, no veo manos levantadas, no sé si ustedes me puedan ayudar porque mi pantalla no me deja ver todos los espacios, pero creo que ya no tendríamos más participaciones, por lo que agradecería a los compañeros de la Fuente habernos acompañado y a usted, senadora, por este mensaje. Muy buenos días, muchas gracias, buen día y buena semana. Éxito para todas y para todos, que sea la mejor de las semanas. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí esta semana para seguir trabajando y para seguir, por supuesto, defendiendo a las y los mexicanos. Un abrazo.